Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Y con Jacobo Blanquer, consejero delegado de 3 Gestión. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, Jacobo, me imagino que contento con este sol tan espléndido que seguimos viendo en los mercados, en la renta variable, a pesar de toda la bronca monetaria, las advertencias de los bancos centrales, los despidos, la macroeconomía y la volatilidad en el mercado del petróleo. Y seguimos viendo hoy a las bolsas europeas ahí lanzándose a por nuevos máximos. Pues sí, parece que el mercado quiere ver el vaso medio lleno, pase lo que pase, porque yo incluso las declaraciones de Powell el día de la subida de tipos no entendí mucho la reacción de determinados activos, y lo que hemos visto pues ayer mismo, todo parece ser más hawkish, más incluso de que las subidas van a ir más allá del 5%. Ya hay incluso algún analista que habla de 6, de llegar al 6% en los tipos. Y aquí el mercado pues se lo toma todo muy bien. Parece que no pasa nada. Y bueno, los despidos y todo eso me imagino por Disney, los resultados de ayer que fueron muy buenos. Fueron muy buenos. Fueron buenos, pero sí anunció 7.000 despidos. Si no recuerdo mal, hemos visto en Google, hemos visto en Microsoft, hemos visto en todas las grandes compañías despidos. Bueno, yo creo que el mercado en un momento dado descontó que había una recesión importante, y esa recesión, si llega, no va a ser tan importante. Y hay liquidez todavía y el mercado lo está celebrando. Y luego creo que hay un porcentaje importante de cierre cortos. Bueno, contaba yo el dato al comienzo del programa. Se han cerrado posiciones cortas por valor de 300.000 millones de dólares, que no es moco de pavo, en Wall Street. Es muchísimo, claro. El efecto chimenea, claro, cuando tienen que recomprar las acciones, la subida es tremenda. Juanra, además del cierre de... No sé, ¿este optimismo, tu opinión, está justificado? ¿Empieza a estar más justificado? En Estados Unidos no, en Europa medias, en China sí. Si quieres que me vaya mojando por zonas. Es verdad que el dato de payroll del viernes sorprendió más de 500.000 puestos de trabajo. O sea, un poco recordaba los buenos datos que tuvimos en enero, febrero y mayo del año pasado, junio. Pero para mí es muy importante el dato que salió el martes, que no ha tenido nada de protagonismo, de que es todo lo que es la encuesta de Senior Loans. Es un dato que en el fondo lo que refleja es cuál es la facilidad que se tiene en Estados Unidos de ir accediendo a liquidez, a nuevos préstamos. Está bajando significativamente. También lo está haciendo todo lo que es el impulso del crédito, o sea, la velocidad a la que se decelera el crédito. Está también creciendo, y el dato de empleo, que es hasta ahora el que sirve un poco para justificar que nos alejamos completamente de cualquier tipo de recesión, es verdad, y lo dijo Powell, que había unas tremendas diferencias entre oferta y demanda, pero tampoco hay que olvidar que en Estados Unidos el empleo, el sentimiento de empleo cambia muy rápido porque es un mercado extraordinariamente flexible. Así que yo creo que en Estados Unidos se está descontando el mejor de los mundos, parece que ya no hay recesión y que la inflación tampoco es un problema, y que la economía lo hace bien, y que el empleo aguanta pero no molesta, y la inflación que pueda generar eso, sobre todo en la core, va a ser mucho más dura de lo que ahora mismo está descontando el mercado y las expectativas. Así que depende de por qué lado, de oriente a occidente, pero sí que empieza a estar por encima de lo que los datos reflejan el sentimiento en las bolsas americanas. Teresa, Europa, ¿por qué en este caso el optimismo sí podría estar a medias justificado? Porque estamos muchísimo más expuestos como economía a todo lo que es Asia o a crecimientos globales, y porque venimos ya no solamente de posiciones cortas, sino que el que no estaba corto es que estaba a cero o completamente underweight, y seguimos teniendo un entorno débil de dólar, y eso yo creo que está sorprendiendo. Alemania tiene mucho más margen, es la gran beneficiada de Europa de que los costes energéticos se estén manteniendo controlados todavía a día de hoy. O sea, tenemos... que diría Laporta, más palancas, que sea el Barça lo entiende bien, para sorprender al alza respecto a lo que es la economía americana. Y en el caso de China, si me dices que está completamente justificado, hemos conocido datos de movilidad en los últimos días, las últimas semanas, la verdad es que se ha disparado, ¿eh? Claro, tienen muchas ganas de viajar y de gastar.
China me puedo venir arriba y me controlo, pero se hablaba del Lehman chino cuando se habla de Evergrande como si hubiera una o tres constructoras cuando hay 98.000. Parece que Evergrande ha desaparecido y nadie habla de las 350.000 viviendas que ha entregado en los últimos 6 meses y las 700.000 que espera entregar. Por centrarnos en el tema de construcción, está otra vez volviendo a acelerar el crédito. Todas las reformas tecnológicas, no sé, están otra vez, todas las reformas que hizo Xi Jinping, que fueron tachadas como anticapitalistas, antimercado, pues no sé, ayer mismo empezaba a cotizar ya una empresa china tecnológica de todo lo que es la conducción autónoma nuevamente en el Nasdaq, o no sé, hasta una empresa de hamburguesas de Miami tiene pensado Popeye abrir 1.300 tiendas en Miami por mucha guerra, en China por mucha guerra comercial. Así que la capacidad, o sea, el sentimiento negativo contra China se llevó a un punto de considerar a todo Asia casi como no invertible. Cuando miras los flujos de inversión directa pues de la propia Alemania en China, te deja muy claro que era demasiado negativo, ya no el vaso medio lleno, sino que es que básicamente se pensaba que ni agua ni vaso. ¿Qué te parece, Jacobo? China. Me ha encantado ni agua ni vaso. Bueno, y eso que ha dicho que se iba a contener, ¿eh? Eso que Sí, ha sí, dicho que sí. se iba a contener. Yo de China no le discuto nada a Juanra. No, ahí le dejo. Oye, me parece tocar también otra cuestión interesante. Estamos hablando de la reapertura en China. ¿Qué es lo que pasa con el precio del petróleo? Pues nos decían que en cuanto China empezase a abrir, Juanra, se iba a disparar otra vez el precio del petróleo, como mínimo por encima de los $100. Están Será primero, 85 y la tendencia sigue siendo bajista. será primero el gas el que dé sorpresas cuando de verdad reactiven que el petróleo. El petróleo tiene todavía muchos más matices, depende mucho más de lo que la OPEP puede hacer o dejar de hacer en el corto plazo, y también Rusia está tan presionada a sacar petróleo de los Urales que la está sacando a $50 por debajo del propio cap que le había puesto la Unión Europea, y en lo que son crecimientos, o sea, todavía no está siendo tan espectacular el tirón de la demanda. Yo creo que antes de... O sea, mantengo completamente lo que habíamos hablado sobre el potencial, pero antes va el gas que el petróleo de cara a recuperar una vez que China reabra realmente su economía. La verdad es que el petróleo sigue ahí. Bueno, tampoco tenemos escasez de diésel, ¿no? Aquí en Europa, como se especulaba que iba a suceder. En fin, materias primas. Vamos a ver, Jacobo, tú, ahora mismo el sector de las petroleras, poco como lo estáis viendo desde vuestra casa, desde Tresis. Lo digo porque siguen obteniendo resultados récord, pero no sé, ahora parece un poco que ya se ha pasado la moda de invertir en petroleras. No sé si se le ha Bueno, exprimido moda. ya a esa vaca ya todo lo que se le podía exprimir. Yo creo que no fue una moda. Yo creo que es que se juntó un momento en el que las petroleras estaban tremendamente infravaloradas. Era un sector que era considerado tremendamente cíclico y que no se esperaba un ciclo bueno de la economía. Y entonces, prácticamente había muchos fondos, muchas carteras que no tenían ninguna posición en petroleras. Las petroleras se han comportado francamente bien. El año pasado pues, fue probablemente el sector que mejor se comportó. Y ahora ya con unos precios del crudo que, como bien habéis comentado, pues no están tirando, pues a estos niveles de precio del crudo, a pesar de que ha subido un 7% en los últimos 3 o 4 días, y hemos visto un rebote ayer muy fuerte en todo lo que eran las petroleras, pues ya empieza a estar más ajustado su precio. Ya no es tan atractivo como puede ser otras cosas. Y entonces, bueno, pues yo sigo pensando que es un buen sector. Nosotros no estamos sobreponderados, pero estamos neutrales en ese sector, y sí que pensamos que todavía nos puede dar alguna alegría, no como para infraponderarlo. Sí que es un sector que cuando entra se pone a caer, te cae de fuertes. Yo creo que todavía tiene margen para subir, ¿eh? También como estás viendo de momento la temporada de resultados que continúa avanzando, pero antes, por ir cerrando también algunas cuestiones, materias primas, petróleo. Juanra, ¿es de suponer que la OPEP podría estar planeando algún tipo de medida adicional si los datos de esa reapertura en China pues van confirmando ese mayor vigor o mayor tirón de la actividad en China? Tiene muy poco margen a día de hoy y va a ser más lo que haga o deje de hacer Arabia Saudí, pero
Si tira la demanda, yo creo que de momento van a esperar y ver y beneficiarse de ese tirón y hacer un poquillo de caja, que no le viene mal y que dentro de la OPEP, Arabia Saudí puede ser más flexible, pero hay países como Ghana, como Nigeria, como Irán, que van a intentar por todos los medios maximizar. Venezuela tampoco va a estar muy por la labor de recortar, así que es previsible que veamos un mantenimiento de posiciones y hacer un poquillo de caja si el petróleo tira y no facilitar que se relaje, aunque a Biden y a compañía, pues un poco por inflación no les venga demasiado bien. ¿Querías tú apuntar algo sobre esto, Jacobo? No. Temporada de resultados, ¿con qué hay que quedarse? Punto, Jacobo. A ver, yo creo que ha sido una temporada buena porque había mucho miedo a la temporada de resultados, pero es verdad que en cuanto a ventas, en cuanto a sorpresas positivas, tanto en ventas como en márgenes como en beneficios, está por debajo de la media de lo que es normal en cuanto a sorpresas positivas. Entonces, por ejemplo, en beneficios, pues este trimestre, tanto en beneficios como en ventas, en los dos, las sorpresas positivas están por debajo de la media de los últimos trimestres. Entonces, no son malos, pero tampoco es para... o sea, no son malos porque había mucho miedo a que esa fuerte subida de costes que habíamos tenido debido a la inflación, que las compañías no hubiesen sido capaces de repercutirlo y que entonces su margen se hubiese bajado demasiado. Bien, estamos viendo que no ha sido así, pero no hay unas sorpresas muy excesivamente positivas porque ya se había bajado la expectativa que había sobre los resultados. Entonces, bien, pero bueno, no para echar cohetes. Sigue sorprendiendo mucho, Jacobo, el hecho de que los bancos sigan subiendo con mucha fuerza en bolsa, cuando de lo que se habla en el mercado también es de que, bueno, el banco ya se empieza, todo el mundo, ya se empieza a ver el final del ciclo de subidas de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Incluso algunos ya pronostican eso, recortes de tipos o de tasas antes de que acabe este año. ¿Cómo es posible que lo que es oxígeno para los índices no frene a los bancos? Bueno, yo creo que estos bancos están muy tremendamente infravalorados. Te cuenta que los bancos han estado 10, 12 años donde era imposible sacar el margen de intermediación. Imposible, porque los tipos estaban a cero. Ahora ya, con esa posibilidad, los beneficios de los bancos que han hecho una labor muy fuerte en ahorro de costes, etcétera, pues se multiplican, se van a multiplicar. Los bancos van a ganar muchísimo dinero. Entonces, pero han estado muchos años que no han ganado, que no han ganado todo el margen. Como no había margen de intervención, ¿qué hicieron los bancos? Meter comisiones, intentar ingresos por otras vías, digamos, por otras fuentes que no eran el margen de intermediación. Ahora que vuelve a entrar por margen de intervención, no han cortado esas vías, no han dicho, venga, pues voy a bajar. No. Entonces están en un momento en el que pueden ganar muchísimo dinero. Y sobre lo de que van a bajar tipos este año, yo creo, nosotros de tres pensamos que no van a bajar los tipos este año, ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal. ¿Vosotros tampoco, Juan Ram? Escuchando a Jacobo no puedo estar más de acuerdo. Si Jacobo no lo ve, y nosotros tampoco. No me... o sea, es verdad, es o sea, yo creo que... No, sí, lo importante no es cómo lo veamos ninguno de los tres, sino cómo lo ve el mercado, y el mercado sí lo ve. Bueno, Jacobo es parte del mercado, no, pero o sea, los niveles de inflación son tan complacientes en cuanto a lo que a expectativas se refiere, que si uno escucha a los bancos centrales, lo que pasa es que últimamente no nos apetece mucho ver la letra pequeña, pero Bostic de Atlanta lo volví a decir también antes de ayer. Tenemos que seguir haciendo todavía más trabajo. Y todos dicen las inflaciones se tienen que ir al 2. Nadie ha reculado en cuanto a ese objetivo. Para ver bajadas de tipos de interés, algo tendría que pasar cataclístico en la economía o la inflación irse por debajo del 2 y la primera porque no apetece y la segunda porque es poco probable, pues al final dejan entrever que es muy complicado que bajen los tipos de interés en 2023. Muy complicado. Fernando, es que estamos celebrando una inflación del 8,7, Sí, en señor. Alemania. Sí. Es Para que tremendo. decimos, no, es que ha sido una inflación mejor de la esperada, porque se esperaba 8,9, pero es un tremendo. 8,7. Es tremendo. La semana que viene, por cierto, se publica el dato de IPC en Estados Unidos. Es un poco... Crucemos los dedos, Jacob. Sí, yo creo que, pues bueno, lo que espera el mercado, ya sabes que es el 5,5 en la subyacente y 6,2 en el IPC. Yo creo que más importante es la subyacente. Tenemos que mirar la subyacente. Si realmente baja, porque la subyacente le cuesta más, le ha costado más últimamente en todos los datos que hemos visto bajar. Yo creo que es donde creo que hay que fijarse. Un dato malo es peor de lo esperado. Creo que ya podría provocar una corrección en los mercados.
por los niveles en donde hemos subido, es que llevamos un 12-13% en un mes y 9 días. Juanra. Y yo creo que hay que ver un mercado laboral que afloje. Al final, la inflación tiene muchas patas. Vale que en temas de bienes uno pueda pensar que se ha ido doblegando la inflación. Vale que en algunos servicios el tema no esté descontrolado, pero con un mercado laboral en máximos de 54 años, con una tasa de desempleo del 3,4, eso va a hacer que la inflación subyacente no sea un mes vista, pero a 3-6 meses no va a ser tan fácilmente de doblegar por debajo del 3,5. Y luego, claro, al final uno ve mucho el tema de inflación como Estados Unidos y Europa, pero Japón, la inflación en el 4 y probablemente el siguiente dato 4,4 y subiendo. Australia, también inflación. Y sin tocar los tipos del Banco Central japonés, ¿eh? Que eso es un experimento que hay que ver a ver cómo queda. Correctísimo. O sea, que la inflación no ha desaparecido. Hay en muchos países, Austria, la inflación en Austria también. No está el tema para bromas, por encima del doble dígito. Lituania, Estonia, hay muchísimos todavía focos de inflación. Así que, en fin, yo creo que en Estados Unidos, si el empleo sigue tan fuerte, doblegar la inflación subyacente va a ser más complicado. Es verdad que hay gente muy optimista y ojalá sea así, que dicen que el mercado laboral es tan flexible en Estados Unidos que seguro que eso cambia, pero no, bueno, de momento sí, hay que disfrutar la alegría y ojalá salga un buen dato y dentro de 6 meses pues ya volvemos a hablar. Circula estos días por el mercado es el de desinflación transitoria por todo el miedo a las segundas, terceras rondas, pero es todavía un concepto, un término que todavía no están utilizando los bancos centrales. No sé, da un poco... hombre, yo creo que cambiaría mucho la película si ellos de repente dijesen, ¿no?, que habría que ser prudentes pues, para ver lo que nos podemos encontrar durante los próximos meses, pero ellos tampoco están hablando de Es lo que están diciendo, Fernando. Una cosa es lo que interpreta mi pero lo que están diciendo es eso, Segunda ronda que hay que tener, sí, hombre. Bueno, yo lo de la desinflación transitoria todavía no se lo he oído a Powell. A Powell solo le he oído hablar de desinflación, y solo habla de desinflación ahora mismo. Sí, pero que la inflación que se está doblegando, que va a tardar, que va a durar. Yo eso es el mensaje que estoy recibiendo, que los tipos van a estar altos, que podemos ver más subidas adicionales. Eso es lo que estoy interpretando yo. Y si tenés las actas sin audio, o sea, te las lees en la intimidad, después de la prensa o antes de la prensa deportiva, pero sin ningún tipo de emoción, pues te das cuenta que el mensaje es clarinete. Van a seguir trabajando y no es el primero que habla de tipos entre el 5 y el 7, como decía Jacobo muy bien antes. O sea, que en ese sentido, ese es un tema. El mercado laboral no lo acaban de entender y luego está el tema de la reapertura china. ¿Será inflacionista o será desinflacionista? Pues tampoco está muy claro, porque sí, por un lado van a reabrir cadenas de producción y eso va a mejorar en términos de logística y de costes de fletes, pero también es verdad que China, como acelere, consume mucho y puede ser potencialmente inflacionista, así que eso también es para economistas avanzados, que no tiene fácil respuesta ni el patio está tan sencillo como para hablar de desinflación. Porque para eso estáis aquí, para explicarnos también las cosas y para rectificar también cuando los que somos neófitos en la materia no vemos más allá de nuestras narices. ¿En qué estáis metidos ahora vosotros, Jacobo? ¿Qué es lo que estáis mirando? Lo primero de neófito no nos vendas ahora esta. Bueno. ¿Qué estamos vendiendo? Pues mira, yo ahora de comprar no estamos así con más operativa de compra, estamos más bien mirando alguna posibilidad, alguna cobertura o por si el mercado tiene algún tipo de corrección. Dentro de sectores, lo único que sí que hemos entrado más la semana pasada e incluso esta semana hemos comprado algo en el sector salud, que se había quedado muy por detrás y que sí que parece que los crecimientos siguen siendo buenos. En los resultados empresariales, pues la parte de healthcare ha dado unas sorpresas más importantes en beneficios que en ventas. Eso quiere decir que los márgenes siguen aguantando muy bien. Y entonces, pues es uno de los sectores que peor lo ha hecho, no desde el principio de año, sino incluso de antes, de diciembre. Entonces sí que es el sector donde hemos incrementado un poquito. Juanra. En la parte de bolsa es el fondos de bienes del sector de lujo y todo lo que tenga que ver a Asia, sobre todo estrategias que se beneficien de la reapertura de Asia, que casualmente, curiosamente, no tiene por qué ser per se China. O sea, Tailandia y Malasia se están frotando las manos y en China se vuelve a viajar, como comentabas muy bien al principio.
Corea, Indonesia también son grandes beneficiadas de todo lo que tiene que ver con vuelta a los crecimientos y tirón de materias primas por parte de China. Y luego en la parte de renta fija hay una gran oportunidad. Todo el mercado ha descontado que todo lo que era deuda de hipotecas residenciales por ralentización y por subida de coste de financiación, pues se ha ido a cupones del 7, 7,5, y muy poca gente se para a pensar que el gran grueso de las hipotecas americanas son a tipo fijo y que las que lleven 15 años pagándose, pues deben menos. La casa vale el doble y el tipo de interés no ha cambiado por mucho que suban los costes, y pensamos que ahí hay mucho valor. Vosotros mismos me estáis diciendo que esperáis precios todavía más bajos en renta fija, si realmente se cumplen esos pronósticos y los bancos de interés siguen subiendo los tipos de interés. ¿Se está equivocando la gente ahora que se está lanzando a comprar bonos y letras? Estos que hacen tantas colas en el Banco de España y, bueno, otro tipo de inversor más conservador. Es verdad que los bancos, de los que hemos hablado también, tampoco es que estén ofreciendo, no estén productos competitivos con sus depósitos, pero en principio... Yo creo sinceramente que es que era un producto que echaban de menos. Sí, ¿verdad? Sí. Pero por eso estamos viendo en las subastas. Porque de hecho, la subasta de esta semana, los tipos que han dado han sido inferiores a la anterior, ¿eh? Por eso digo. 2,81 creo que fue la última subasta de ayer, ¿no? Sí. De letras a 12 meses. Entonces, obviamente, si hay mucha demanda, pago menos. Y hay un temilla que también hay que decir a la gente. O sea, todo aquel que piense que la renta fija es fija, pues se equivoca, pero es verdad que ahora renta. Así que hacen muy bien los inversores en buscar cosas que renten, porque hay que aprovecharlo. Pero tampoco deben perder la perspectiva de lo que hemos hablado. Con inflaciones del 6 y del 8, plantarse con el 2 es totalmente lícito, pero implica perder un 4% de poder adquisitivo todos los años. Y por eso en renta fija hay cosas que a día de hoy tienen mejor rentabilidad de riesgo que el plantarte con un 2 con letras, por muy seguro la que pueda parecer. Ramón Caridad, gestor Agán, Jacobo Blanquer, Tresis Gestión. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Muchos éxitos. Os deseo. Cuidaros. Un abrazo. Hasta la próxima. 12:44.